últim convidat, que és un guionista, un director també de documentals i un escriptor, que ha creat una sèrie documental preciosa que es diu Viaje a la tradición mediterránea. Benvingut, Miguel Valls. Buenas noches, bona nit, good night, all guys. No voy a hablar mucho sobre mí porque supongo que Patricia me ha invitado por mi trabajo, no por mi persona. Sin embargo, sí que me gustaría matizar tres adjetivos con los que se ha presentado a los invitados de esta noche. Se habla de creadores catalanes y de innovadores. Debo decir que dentro de mi especialidad, vamos, del trabajo que me trae aquí, pues, vamos a ver, catalán no soy, vivo y trabajo en Cataluña, muy a gusto, desde hace muchos años, pero, nací y me crié en otra parte y creo que esta condición mestiza pues ayuda bastante a muchas cosas. Si acaso me puedo considerar algo es mediterráneo, es lo que más siento, y de alguna manera también un poco latino, un poco hispano, en el sentido de aquellas palabras de la canción de Serrat que dice ¿cómo puedes conformarte, Juan, con un solo cielo cuando hay toda una América al otro lado del mar, ¿no? Poco eso, digamos, la llamada de América pues está ahí y es un poco, bueno, que te voy a contar a ti, Patricia, es un poco pues sentirte en casa también, ¿no? Digamos, el idioma, nuestra religión y muchas de nuestras inercias pues están allí presentes, ¿no? Y es bastante bonito seguir el rastro de ese camino, digamos, de la andadura entre el Mediterráneo y América. En segundo lugar, el término creador, aunque en el lenguaje ordinario pues se llame creadores a los artistas, a los inventores, a los intelectuales, pues digamos dentro del terreno específico de la tradición, que es digamos donde me desenvuelvo, pues se suele decir que solamente el principio supremo crea. Los demás lo que hacemos pues es juntar lo que ya está disperso, lo que ya está inventado, lo cogemos y lo ponemos junto. Crear es un verbo, en el diccionario tradicional, es un verbo demasiado comprometido como para que alguien lo pueda hacer, ¿no? Vendría a referirse a la creación ex nihilo, a la creación desde la nada, ¿no? Y esto solo hace pues el principio supremo, sea lo que fuere. Y en tercer lugar, pues el término innovador. Digamos, no hay nada menos innovador que el mensaje tradicional, digamos, el que innova mal. Las grandes verdades ya están expresadas desde hace muchos miles de años, no habíamos nacido ninguno. Hay muchos que dicen que las grandes verdades están expresadas desde Abraham. Abraham ya lo sabía, hablaba con el Creador cara a cara, no había separatidad. De manera pues que catalán a medias, creador en absoluto e innovador pues lo menos posible. Digamos, lo único que puede hacer alguien que hable sobre la tradición, que realmente es un trabajo que nos compete a todos, pues es renovar el mensaje, expresar el mismo mensaje en el diccionario de las nuevas generaciones y de las nuevas sociedades y de los nuevos contextos. Es, digamos, actualizarlo, ¿no? Porque hay un tema fundamental. Hay un proverbio sufí que dice «Laula ramzu leken al kaulu kufran». Sin los símbolos toda frase sería una herejía. Digamos, todo el conocimiento tradicional está empaquetado en un corpus que es esencialmente simbólico. Digamos, se suele decir en tradición que la herejía es la literalidad misma. Lo que es verdad aquí ahora no es verdad mañana allí, etcétera, etcétera. Por eso, digamos, en tradición pues, se expresa de otra manera. A continuación paso a referir un poco de qué va mi serie. Si alguien dice que Plasta es este señor, pues puede ir a YouTube, poner en el buscador El viaje a la tradición mediterránea y le saldrá pues, el tráiler que estamos viendo por aquí que define un poco pues, de qué va la serie y de qué van los episodios. Hay más materiales promocionales y por ahí y tal, y en la página de Facebook puede encontrar información actualizada, El viaje a la tradición mediterránea. Dicho esto, paso a referir
cuáles son los 8 títulos de esta serie para que se hagan ustedes a la idea de qué va. Son 8 títulos, como digo, y el primero de ellos se llama Abraham, las religiones del libro, y es un poco la excusa para... es la excusa que tuvo la tradición para enunciar los conceptos básicos de la espiritualidad. En Abraham se enuncia cuál es la fe, ¿no? ¿Qué pasa con esa fe? ¿Qué es esa fe o esa necesidad del hombre hacia lo trascendente? Y también cuál es la relación del hombre con ese principio supremo que nunca alcanzará, etcétera, ¿no? Abraham es el creyente arquetípico, dicen decía el profeta Muhammad, paz y bendición sobre él, que el Islam es la fitra, es la creencia natural del ser humano, es creer sin adjetivos, ¿no? Eso es Abraham. Abraham es el padre de nuestras tradiciones o de las tradiciones del Mediterráneo, y él no era ni judío, ni cristiano, ni musulmán, ¿no? Y quizá por eso pues, las 3 tradiciones tienen en él un referente. El segundo de los episodios es Oriente y Occidente y está escrito a rebufo del trabajo de este mismo título que escribió René Guénon, que es el orientalista más lúcido que ha dado el siglo XX. En él se plantean pues, los elementos fundamentales de las tendencias mentales de Oriente y Occidente y cómo se reparten en el Mediterráneo, ¿no? Digamos, esas grandes tendencias están ahí. Se supone que Oriente es el principio de la no acción, de la meditación, del yin, de lo femenino, de lo húmedo, etcétera. Y Occidente pues, es el yang, es el principio masculino, es la acción, etcétera. Todos estos valores y cómo se combinan en el Mediterráneo. En el Mediterráneo están todos ellos presentes y cómo se combinan. Nos dan pan, aceite, ajo y tomate, y en unas partes hacemos pan con tomate y en otros se hace gazpacho, pero digamos son los mismos ingredientes, aunque la manera de combinarse pues puede hacerlos parecer distintos. El tercero de los episodios, una vez que ya tenemos estos elementos de juicio, es la primera de las 3 religiones abrahámicas, las 3 religiones del libro que llamamos, y es el judaísmo. Ahí se plantea, digamos, los pilares o digamos, los pilares más modernos, entre comillas, de nuestra tradición, unos pilares que se establecen pues, hace 4.000 años, a partir de Abraham, etcétera, ¿no? A continuación, el episodio sobre cristianismo pues, habla de cómo un judío nacido en la actual Turquía, pues, que se llamaba Saulo, pues se encuentra con el cristianismo, que no dejaba de ser un intento de reformulación de la fe judía, y cómo lo reformula y lo hace apto para todo el imperio, ¿no? Digamos, se entiende en el mensaje de Jesús de Nazaret pues una dimensión universal, ¿no? Católica en griego, ¿no? El término católico en griego, y entonces lo expande, ¿no? La verdad es hacer cristianismo fue una experiencia muy interesante, ¿no? Por todos los matices que encontramos. Y a continuación, pues la tercera de las grandes religiones históricas, que es el Islam, que es la más moderna del siglo VII, y bueno, y muy interesante, y sobre todo una de las más desconocidas, tanto aquí como allí. Digamos, a pesar de lo sencilla y de lo natural que es, pues el desconocimiento es grande y las distorsiones han sido grandes y muchas veces pesan más las interpretaciones posteriores que el propio texto sagrado, que el propio Corán, y en fin, de ahí vienen muchas de las confusiones y de los problemas que hay. A continuación hay un episodio sobre Cábala, que digamos sería la parte especializada del judaísmo, ¿no? Y después Miguel, tenemos otro... ven y nos cuentas eso aquí. Ya me queda muy poquito. Después hay otro episodio sobre el sufismo, que sería, pues digamos, algunos lo definen como la mística del Islam. No es mística, pero bueno, valga la expresión para que nos entendamos. Y el último de los episodios es sobre Muhyiddin Ibn Arabi, que fue conocido hasta el Renacimiento como el Doctor Maximus en Occidente y como al-Sheikh al-Akbar en el mundo musulmán, se le conoce así hasta hoy día. Es probablemente
el mayor talento que haya dado jamás Occidente, un murcianito del siglo XII, que en absoluto convengo en que la Edad Media fuera oscura. La Edad Media fue oscura de Pirineos para arriba. En la península ibérica fue quizá el momento más brillante que ha podido haber entre 1150 y 1250, que coincide con el Imperio almohade y con la vida de Ibn Arabi, el personaje más grande que ha habido en el Islam. Esto es la serie. A pesar de los títulos, disculpa que se me olvidará y luego me arrepentiré, a pesar de los títulos que tienen títulos que hablan sobre religiones o manifestaciones de la religión, no es una serie sobre religiones, es una serie sobre espiritualidad y cómo esta espiritualidad se concreta según esos 8 grandes epígrafes. Digamos, la espiritualidad es aquello que está por encima y que en el plano cotidiano se concreta pues, en la religión, en la cultura, en el arte, en la jurisprudencia o en nuestras costumbres sociales, ¿no? Muchas gracias. Y ahora entonces sí me interesa saber cómo tú llegaste a interesarte por esto. ¿Cuál fue realmente el viaje interior que se dio en Miguel para que él se interesara en contar esas historias de los dos lados del Mediterráneo y de mirar la espiritualidad y no las religiones, por ejemplo? Bueno, es una historia un poco larga, lo cuento un poco en un librito que he escrito a propósito. En un librito no, en un libro de precioso, que es muy interesante. Vamos a ver, por cuestiones profesionales, o sea, yo me he ganado la vida como he podido siempre como publicitario, he sido director creativo en agencias y cosas así, y entonces últimamente pues he ido a hacer trabajos a una ciudad de Turquía, una ciudad del ¿En qué oriente año de empezaste Turquía. a hacer esos trabajos allí en Turquía? Pues como el 2004, una cosa así. Entonces iba como una cosa que le llaman short time expert, y entonces son personas que contrataba la Unión Europea para ayudar a las empresas turcas a ponerse al día pues, de cara a la integración en Europa. Y entonces, pues bueno, me mandaron a una ciudad del oriente de Turquía que se llama Gaziantep, que está muy cerca del Éufrates y cerca de la frontera siria. Y yo iba allí, pues bueno, como todos los extranjeros, un poco arrogante, ¿no? Qué fenómenos somos, ¿no? Los europeos, qué listos y qué tontos son esta gente, qué subdesarrollados y tal, ¿no? Y entonces, a las 3 horas, pues te encuentras que el subdesarrollado y el tonto y el arrogante, pues eres tú y que aquella gente, pues en la mayoría de los aspectos son mucho mejores que nosotros. Dijiste también o leí en tu libro que habías leído la historia de las cruzadas de Amin Malouf. Sí, bueno, sí, las lecturas de aquella época, pues bueno, sí, me interesaban estas cosas. Es que hay digamos, los orientales tienen una máxima que es muy importante, a nosotros nunca nos lo cuentan y deberían. Dicen, los niños deben jugar, los adolescentes deben formarse y divertirse. Ya cuando tienen una determinada edad tienen que forjar una carrera profesional y una familia. Y cuando llegas a una determinada edad, pues dedicarte al desarrollo interior, ¿no? Estas son las 4 grandes etapas que a grandes rasgos todo el mundo conoce en Oriente. Entonces los niños ya saben que, bueno, que cuando tengan una determinada edad, pues tendrán que dedicarse a sí mismos, ¿no? Como hacían los bogomilos o los cátaros, ¿no? Cuando tenían los hijos criados, pues se dedicaban a criarse a sí mismos, ¿no? Y habían hecho el trabajo interior. Y a mí me coincidió un poco en esa etapa, ¿no? Coincidió un poco todo. Y porque resulta que muy cerca de esa ciudad donde iba por trabajo, pues hay una ciudad que se llama actualmente Şanlıurfa y que se venera o se respeta como la ciudad de Abraham, ¿no? O sea, dicen que es el Ur de Caldea, es el actual Şanlıurfa que está en Turquía. ¿Donde él nació? Sí, Dice. sí, allí se supone que está la cueva donde nació, etcétera, etcétera. Y yo pensaba que estaba en Irak, 1000 kilómetros más abajo y tal. Resulta que no, y está todo allí. Y realmente cuando estás allí te das cuenta de que nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra Biblia, nuestro corpus de conocimiento tradicional proviene de allí. Cuando te bajas del coche en la carretera un momentito y notas el barro entre las botas, te das cuenta por qué en nuestra tradición el hombre fue hecho de barro
y no fue hecho de madera, de hielo o de cualquier otra sustancia, porque es que Mesopotamia es barro, es un valle de aluvión y solo hay barro, ¿no? Y lo ves y eres capaz de sentirlo. Entonces, desde aquel momento, pues los textos tradicionales dejan de ser algo mítico, dejan de ser un cuento de cabreros palestinos para cobrar una realidad y una actualidad que te sobrepasa, ¿no? Entonces dices, caramba, qué tesoro tengo aquí, y resulta que le estoy dando la espalda. Entonces me puse a estudiar estas cosas y me gustó mucho y decidí contarlo, ¿no? Y decidí contarlo, hago este documental. ¿Cuál era el fin o el mensaje que tú querías dejar en el espectador? La verdad es que no lo sé. Dicen los sufís que el sufismo que puede describirse no es sufismo. O sea, el mensaje que puede quedar en el espectador, si algún espectador quiere tomar algo de él, pues es una idea que tendrá en el corazón, suena un poco cursi, pero bueno, es el nombre que se le dar a la manera íntima de entender las cosas sin necesidad de verbalizar. Porque como decía antes, Laula Rantzule Kenal Kaulukufran, sin los símbolos toda frase sería una herejía. Digamos, no hace falta verbalizar las cosas. Es más, las cosas cuanto más grandes son, menos caben en las palabras. Entonces, pues bueno, basta con que lo sientas, ¿no? Ese es el error de Occidente, ¿no? Los franceses son muy dados a eso. Poner el nombre de una cosa y ya creen que lo entienden, ¿no? Y solo le han puesto una etiqueta, ¿no? Decimos, ¿no? Es que el lenguaje Energía es una igual a la limitación. masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Oh, ya sé lo que es la energía. Pues no, señor, o sea, usted la está comparando con otras dimensiones convencionales, pero eso no me explica qué es la energía. El mensaje que querría que se quedase la gente, pues es inexpresable, es el que cada uno tendrá dentro y ya está, ¿no? Bueno, pero yo sentí un poco, para darle la idea a la gente, que había como un mensaje, o que el que me llega a mí o a la gente en general, es que una conciencia de que el ser mediterráneo es ser heredero de toda una tradición de mucho tiempo, y que no nos limita a una religión sino a otras. Algo A así ver, entendí yo. sí, digamos, es nuestro contexto, un contexto del que no nos podemos abstraer, y además, incluso como españoles, digamos, tenemos una cultura privilegiada para poder entender las otras dos, tanto el cristianismo, en el que nos hemos formado la mayoría de nosotros, como del judaísmo y del islam. En el siglo XII y XIII, en la Edad Media, aquella que se dice que es tan oscura, ¿no? Que esto siempre lo han dicho pues los historiadores nórdicos, los bárbaros del norte. Para ellos, claro que la Edad Media era oscura, pero en el Mediterráneo no ha sido oscura jamás, y menos en España. O sea, en el siglo XII y en el siglo XIII teníamos sabios como Ibn Arabi, Averroes, Avicenas, Moisés de León, que estaba escribiendo el Zohar, que es el libro más importante del judaísmo, justo después de la Torá o de la Mishnah también, ¿no? Pero quiero decir, aquí había un poder intelectual brutal, solo comparable al que había en aquel momento en Bagdad, que tampoco estaban mal, pero quiero decir, aquello fue Era tremendo. un poco el centro del mundo intelectual, espiritual. Bueno, digamos uno de los centros. En aquel momento el otro era Bagdad, pero quiero decir, es que el libro más antiguo que existe, o que nos consta, o que conocemos, es el poema de Gilgamesh, que se escribió en Sumeria pues hace 4.000 años. Tú no habías nacido. No creo. Y entonces, en este primer libro, que se tomaron tantas molestias en escribir, pues ya dejaron dicho, por favor, el que haya llegado hasta los confines del mundo, el que haya conocido los misterios, ¿no? el que se haya enterado de cosas, que venga y que lo cuente para el bien de todos, ¿no? Y digamos, pues esta serie es un poco pues seguir ese consejo sabio y justo, ¿no? Porque la tradición es eso, la tradición es lo más digno de ser entregado a tus amigos o a tus hijos, ¿no? Lo recibimos, lo entendemos o no, y lo legamos. Eso es la tradición. La cábala es la tradición, ¿no? Este es el nombre, digamos, de la cábala. La cábala en concreto es, digamos, la correcta interpretación de la Torá. O sea, en el encuentro máximo de nuestra tradición, que es el encuentro de Yahvé en persona
con Moisés en el monte Horeb del Sinaí, pues se dice que estuvieron juntos 40 días y 40 noches. El primero de los días, Yahvé, o Jehová, o Elohim, o que me perdonen los judíos si pronuncio el nombre de Dios y lo pronuncio mal, el primero de los días Yahvé le dio a Moisés la expresión de la ley, los 10 mandamientos. Otro día hablaremos de ellos, que están bastante bien. Y durante los otros 39 días le estuvo explicando cómo interpretarlos. Entonces, los cabalistas dicen que esa tradición oral, que es algo que jamás se puede escribir, que se ha de contar para que el mensaje se actualice según el emisor, el receptor, el tiempo, el contexto, la generación, digamos, pues esa tradición oral es la cábala, ¿no? La correcta interpretación de la Torá. Si algo tiene nuestra tradición de específica, la tradición mediterránea, es que es la tradición del libro, ¿vale? Del libro, que es básicamente el Antiguo Testamento o el Pentateuco, ¿no? Entonces, eso por un lado está magnífico porque tenemos un corpus de conocimiento que está ahí, pero por otro lado pues es una faena porque está escrito en unos términos que no son los actuales, ¿no? Y está escrito con unos símbolos pues que ya no lo son. Digamos, no es lo mismo hoy día un paraguas para un saharaui que para un inglés. Pues imaginemos si esos términos significan exactamente lo mismo ahora que hace 4.000 años, ¿no? Y por eso necesitamos exegetas que nos interpreten aquello y tal. Pero sí que hay una cosa, una frase de Moisés de León que es fundamental para acercarse a todas estas cosas. Decía Moisés de León, la Torá solo muestra su sonrisa a quien la ama. Si encaramos los textos sagrados o a las personas o a las situaciones desde la desconfianza, recibiremos desconfianza. Si las encaramos desde el cariño, recibiremos cariño. Si las encargamos desde las preguntas sinceras, obtendremos respuestas sinceras. La tradición es un espejo y la verdad que vale la pena mirarse en él. Qué bonito esto. Últimos minutos, solamente para que nos digas algo, porque es que no podemos dejar de hablar de Ibn Arabi un poquito más. Dinos algo, porque es que es uno de nuestros grandes sabios de nuestra historia. Ibn Arabi es lo más grande que ha habido y que habrá jamás, y no es porque lo diga yo, ¿no? Nos lo han dicho muchos sabios y cada vez lo dice más gente. Ibn Arabi es un personaje que desde la perfecta heterodoxia musulmana, porque él incluso había estudiado jurisprudencia y todo esto, que en el Islam es una disciplina bastante importante, sobre todo para poder argumentar en las discusiones, pues él fue capaz de ejercer la tolerancia absoluta, de incorporar a su sistema de pensamiento esa frase varias frases del Corán. Hay una que dice, no cabe coacción en religión, por ejemplo, o sea que es bastante elocuente, ¿no? Y el que no quiera leerla, pues es que es tonto, o sea, es que es obvio, o sea, el Corán lo dice clarísimo y quien intente cualquier otra cosa, pues es que es un desviado, eso es obvio, ¿no? Pero es que incluso el Corán en algún otro momento dice, los sabeos, los zoroastras, los cristianos, los judíos, los que creen en Dios y en el último día, en los ángeles y en el juicio de nuestros actos, serán salvos, nada tienen que temer ni lamentar, ¿vale? Digamos, el Corán se expresa con esa claridad sobre ¿qué es un musulmán? Un musulmán es un creyente. ¿En qué cree usted? Pues mire usted, en un principio supremo que no sé lo que es, ¿no? Y el Islam te dice, pues es que ya vas bien, es que el principio supremo nunca lo podrás comprender, ¿no? Y el lenguaje realmente nunca capturará ni podrá definir, o sea, es un intento. ¿Cómo vas a definir lo que es infinito, ¿no? ¿Cómo puedes llamar todo a lo que simultáneamente contiene el todo, la nada y todos los adverbios de cantidad que te puedas imaginar, ¿no? ¿Cómo puedes siquiera llamarle principio supremo cuando no tiene dimensión, no puede estar ni al principio, ni al final, ni en medio de nada? ¿Cómo le puedes llamar supremo si es que no existe más realidad que él? O sea, digamos, las propias palabras nos están engañando a nosotros mismos. Tenemos necesidad de ellas para expresarnos y para comunicarnos, pero simultáneamente nos están confundiendo. Por eso dicen los judíos, no pronuncies el nombre de Dios. O sea,
tenlo abstracto como es, porque es que es abstracto. En cuanto le pongas un nombre, ya lo concretas, lo convertirás en varón, con una chilabita azul, con barbita, no sé qué, ¿no? Y como dice un amigo mío, lo acabarás juzgando como si fuera un hombre y le acabarás reprochando que no se comporte como un buen vasco, ¿no? Lo acabarás. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta historia, este viaje tuyo interior, que invito a todas las personas que están aquí viendo aquí y allá en el otro lado a ver esta serie documental. Y ahora... idioma, nuestra religión y muchas de nuestras inercias pues están allí presentes, ¿no? Y es bastante bonito seguir el rastro, ese camino, digamos, de la andadura entre el Mediterráneo y América. En segundo lugar, el término creador. Aunque en el lenguaje ordinario pues se llame creadores a los artistas, a los inventores, a los intelectuales, pues digamos dentro del terreno específico de la tradición, que es digamos donde es, y de innovadores. Debo decir que dentro de mi especialidad, vamos, del trabajo que me trae aquí, pues vamos a ver, catalán no soy, vivo y trabajo en Cataluña, muy a gusto, desde hace muchos años, pero digamos, nací y me crié en otra parte y creo que esta condición mestiza pues ayuda bastante a muchas cosas. Si acaso me puedo considerar algo es mediterráneos, lo que... L'últim convidat, que és un guionista, un director també de documentals i un escriptor que ha creat una sèrie documental preciosa que es diu Viaje a la tradición mediterránea. Benvingut, Miguel Valls. Buenas noches, bona nit, good night, all guys. No voy a hablar mucho sobre mí porque supongo que Patricia me ha invitado por mi trabajo, no por mi persona. Sin embargo, sí que me gustaría matizar tres adjetivos con los que se ha presentado a los invitados de esta noche. Se habla de creadores catalanes, más siento, y de alguna manera también un poco latino, un poco hispano, en el sentido de aquellas palabras de la canción de Serrat que dice ¿cómo puedes conformarte, Juan, con un solo cielo cuando hay toda una América al otro lado del mar, ¿no? Un poco eso, digamos, la llamada de América pues está ahí y es un poco, bueno, que te voy a contar a ti, Patricia, es un poco pues sentirte en casa también, ¿no? Digamos, el idioma.